Lucas capítulo 16, 12 hasta el 15. Dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Nuestra meditación hoy está basada en los versículos 14 y 15, y la tomé desde el versículo 12 como para tener el contexto inmediato de lo que vamos a enseñar hoy. La predicación lleva por título el pecado de la autojustificación. El pecado de la autojustificación. Aunque el Señor Jesús había dirigido sus enseñanzas principalmente a sus discípulos, estas enseñanzas que hemos venido estudiando en los 2 últimos domingos, o 4 domingos atrás, habían sido dirigidas principalmente a sus discípulos, como lo vemos en el versículo 1 del capítulo 16, que dice, ¿qué dice el versículo 1? Dijo también a sus discípulos. O sea que lo que él dice de ahí para adelante, principalmente lo dijo ¿a quién? A sus discípulos. Aunque él había dirigido esas enseñanzas principalmente a sus discípulos, también habían otros que estaban escuchando sus enseñanzas. Estos, como cosa rara, adivinen quiénes eran. Los fariseos. Los fariseos. Noten lo que dice el verso 14. Oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Vamos a analizar el verso 14. El verso 14 nos dice que oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Naturalmente, el texto nos lleva a preguntarnos una cosa. ¿Qué cosa oyeron los fariseos del Señor Jesús? Porque dice, oían también estas cosas. ¿Qué cosas los fariseos oían del Señor Jesús? Pues todas aquellas cosas que les había dicho en los versículos anteriores. Todas aquellas cosas, dice el Señor. Ellos habían oído todo lo que Jesús había dicho acerca del uso, el enfoque y la mayordomía que una persona debe tener con respecto hacia las posesiones materiales que Dios pone en sus manos para que las administre. Y también habían oído acerca de la imposibilidad de servir a dos señores, es decir, de la imposibilidad de ser devoto al dinero y devoto a Dios, devoto a las cosas materiales. Eso era lo que ellos habían escuchado. Pero el texto también nos revela dos cosas acerca de los fariseos. En primer lugar, nos revela que los fariseos eran avaros. Note lo que dice el texto. Oían también todas estas cosas. Ya vimos cuáles fueron las cosas que escucharon. ¿Quiénes? Los fariseos, que eran ¿qué? Avaros. Entonces el texto nos revela dos cosas. En primer lugar, que los fariseos eran avaros. Y en segundo lugar, que se burlaron de Cristo. Dos cosas nos revela la Escritura acerca de los fariseos. Que eran avaros y se burlaron de Cristo. Ya, veamos la primera cosa.
La palabra avaros viene de la palabra griega filarguría. Filo, que significa ¿qué? Amor. Y guría, al dinero. Filarguría, que significa amor al dinero o encariñados por la plata. Entonces, ¿cómo eran los fariseos? En lugar de decir avaros, amaban el dinero y eran encariñados por la plata. ¿Cómo está usted en ese aspecto, hermano? ¿Cómo está usted en ese aspecto? Los fariseos, que supuestamente eran el ejemplo de amor y rectitud moral de la nación de Israel, no eran lo que aparentaban ser. Ellos en realidad amaban más el dinero que a Dios. Eran avaros, tenían un amor y un cariño desmedido por el dinero. Por eso cuando Jesús dijo que nadie puede servir a Dios y a las riquezas, en el versículo 13, que dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque amará al uno y menospreciará al otro, y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso cuando Jesús dijo esas cosas, que nadie podía servir a Dios y a las riquezas, ellos se sintieron confrontados, porque Jesús puso su dedo en la llaga, revelando el verdadero tesoro de su corazón. ¿Cuál era el verdadero tesoro del corazón de los fariseos? El amor al dinero y no el amor a Dios. La avaricia o el amor por el dinero ha sido uno de los pecados más destructivos y perjudiciales para el hombre. Es por eso que el apóstol Pablo en Timoteo, en 1 Timoteo dice que por el amor al dinero muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En Lucas capítulo 22, vaya conmigo ahí, está en Lucas, adelántese unas hojas y vaya al versículo 22 y leamos los versículos 3 al 6. Vamos a leer desde el 1. 22 del 1 al 6 dice: y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Cómo se llama la fiesta de los panes sin levadura? La Pascua. ¿Qué significa Pascua? ¿Ah? Pasar por alto. Bien. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? A Cristo, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Qué era Judas? Uno del número de los 12 del Señor. No de castellano, sino del Señor Jesús. Y ellos se alegraron y convinieron en darle ¿qué? Verso 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. ¿Con quién habló Judas? Con los principales sacerdotes, con la élite de la religión, para ver cómo le echaban mano a Cristo. Ellos se alegraron. ¿Quiénes? Los sacerdotes y los oficiales. Y convinieron en darle ¿qué? ¿A quién? A Judas. Y él se comprometió por el dinero y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Es decir, que todo fuera ¿qué? Soterrado y nadie se diera cuenta de lo que había hecho. Judas, movido por la avaricia y el amor al dinero, no tuvo escrúpulos
ni reparos en entregar al Señor Jesús en manos de sus enemigos para que lo mataran. Todo movido ¿por qué? Por la avaricia, por el amor al dinero, mis hermanos. Nosotros no estamos muy lejos de ser diferentes a Judas, porque nosotros en cierta medida, a un cierto cristiano, seguimos amando el dinero, hermanos. Seguimos amando el dinero, el mucho tener, como si eso fuera la verdadera felicidad, olvidándonos de las palabras de Cristo que dijo que la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Josué capítulo 7. Vaya conmigo a Josué capítulo 7, Antiguo Testamento. Josué capítulo 7, versículos 20 al 22. Dice Josué 7, 20 al 22. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, ¿qué? Codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Hermanos queridos, Acán el israelita, el que pertenecía al pueblo de Dios, movido por su avaricia, no tuvo reparos en desobedecer a Dios para tomar del anatema, de aquello que Dios había designado como maldito y que no podían tener, y no tuvo reparos en tomarlo, atrayendo maldición sobre el campamento de los hijos de Dios y desgracia sobre su propia familia. Él sabía que no era lícito tomar de ese dinero y aún así lo hizo. ¿Y qué pasó? Trajo desgracia sobre su propia familia, sobre su propia vida y sobre la nación de Israel, porque el pecado no solamente tiene consecuencias personales, sino consecuencias familiares y sociales. El pecado afecta como un cáncer a toda la sociedad. Primero de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras, ¿qué cosa? La avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Cosa terrible, hermanos. Los hijos del profeta Samuel, aquel hombre de Dios, dejando el camino recto de su padre, no importando poner en la picota pública el testimonio de su padre, de aquel hombre de Dios, se dejaron sobornar por la avaricia, pervirtiendo el derecho, pervirtiendo la ley de Dios, atrayendo sobre sus vidas maldición y castigo y vergüenza para su padre. ¿Todo por qué? Por la avaricia, es decir, por el amor al dinero, por el cariño al dinero, hermanos. Por eso Cristo, mis hermanos, dijo: mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En Colosenses 3 hay una exhortación tremenda y les invito a que vayan allá conmigo. Colosenses 3, porque estamos hablando de la avaricia, porque los escribas eran ¿qué? Avaros. Colosenses 3, versículo 5, dice así: haced, es una orden del Señor, un imperativo, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y ¿qué cosa? Y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es la avaricia, hermanos? No solamente amor al dinero, cariño por el dinero, sino es considerada idolatría. La avaricia es idolatría. Es un ídolo que compite fuertemente y agresivamente en nuestro corazón, en nuestra mente, contra nuestro Dios. Aún en nosotros que nos llamamos cristianos, la avaricia compite con el primer lugar que le debe corresponder a Dios. Por eso nuestra oración como creyentes en Cristo, mis amados hermanos, y por ende como hijos de Dios, debe ser como la del salmista en el Salmo 119, verso 36. Vaya conmigo allá. Esa debe ser nuestra oración constante, permanente, mis hermanos, porque nosotros no estamos libres ni exentos de esta maldad, de este pecado. Salmo 119, verso 36. Dice el Señor de la siguiente manera, el salmista orando, dice: Señor, inclina mi corazón a tu ley y no a la avaricia. ¿Cuál es la oración que debemos hacer constantemente, hermanos? Pedirle al Señor que incline nuestro corazón a su ley y no a la avaricia. ¿Ora usted de esa manera? Le dice al Señor: inclina mi corazón a tu ley y no permitas que se incline mi corazón a la avaricia. Y la avaricia puede ser de diferentes maneras. Deseo de meterme al internet, a codiciar mujeres, deseo de tener más dinero, etcétera, etcétera. Deseos desordenados, deseos que no honran ni glorifican al Señor. Bien, hermanos, lo segundo que nos revela el versículo 14 de Lucas 16 acerca de los fariseos es que se burlaron de Cristo. Dice el texto: oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. No solamente eran avaros los fariseos, no solamente tenían amor desmedido por el dinero, sino que se burlaron del Señor Jesucristo. La expresión se burlaron en el griego, oigan bien lo que les voy a decir. La expresión se burlaron en el griego evoca la acción de girar la cabeza y levantar la nariz. ¿Me hice entender? En el griego evoca la idea, la expresión se burlaron, la acción o la imagen de girar la cabeza y levantar la nariz, es decir, con risa irónica. Eso indica esa palabra, se burlaron de él, giraron la cabeza y levantaron la nariz. ¿No es así que muchas veces nosotros hacemos? Con desprecio, con burla. Esto nos indica la terrible maldad del corazón de los fariseos religiosos. El Señor Jesucristo
¿no había enseñado algo ilógico o algo ridículo? Todo lo que acababa de decir en cuanto al uso y el enfoque que una persona debe tener con respecto a las posesiones o riquezas injustas, como ya vimos, era verdad. Por tanto, esta burla de los fariseos hacia Cristo no es otra cosa que menosprecio, no es otra cosa que irrespeto por la persona de Cristo y por su palabra. Porque Cristo lo que había dicho era verdad. Él no había enseñado nada ridículo, ni nada incoherente. Él había enseñado con verdad y con justicia. Sino que ellos, en su orgullo y religiosidad, no podían aceptar que un hombre como Cristo, como también pasa hoy en día, que un hombre como Cristo, sin rango social, pobre y sin influencia política, viniera a decir que ningún hombre puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Que un hombre sin rango social y sin estudio pudiera decirles cómo comportarse en el tema de las finanzas. Ese pobretón que va a saber de manejo de dinero, ese pobretón que va a saber de administración. Por eso fue que ellos se burlaron de él, giraron el rostro y levantaron la nariz. Pues precisamente eso era lo que pretendían y hacían los fariseos. Ellos pretendían amar a Dios y servir a las riquezas al mismo tiempo. La mayoría de los fariseos eran ricos. La mayoría de los fariseos eran ricos. Eran personas bien acomodadas, eran personas adineradas. Y no era que ser rico fuera pecado. El grave problema era que ellos amaban el dinero porque eran avaros. Y al mismo tiempo aparentaban ser siervos de Dios, lo cual, según nuestro Señor Jesucristo, es una imposibilidad. Porque no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No se puede servir a dos señores a la vez, según el Señor Jesucristo. Y yo lo creo y es verdad. No es que tener dinero sea malo. No es que tener posesiones y riquezas es pecado. El pecado es pretender servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. O sea, eso es imposible. Es imposible, porque el Señor dice, o terminarás amando al uno y menospreciando al otro. Algo tiene que mostrarse. Tarde o temprano se pela el cobre en una persona así. Es por esta razón que Cristo, al ver la burla y el menosprecio que los fariseos tuvieron hacia Él y sus enseñanzas, les dijo las siguientes palabras. Al ver la burla, al ver el menosprecio, el Señor Jesucristo le replica con las siguientes palabras, verso 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Con estas palabras, el Señor Jesús desenmascara y acusa a los fariseos del pecado de la autojustificación delante de los hombres. Los fariseos eran expertos en el arte de la hipocresía religiosa. ¿En qué eran expertos los fariseos? En el arte de la hipocresía religiosa. Recordemos que la palabra hipócrita viene del griego, de donde se traduce la palabra actor de teatro. Los fariseos se mostraban santos y justos ante los hombres, ya que con su religiosidad aparentaban ser siervos de Dios, pero en realidad no eran más que una apariencia externa que solo
se justificaban ante los hombres con su apariencia, pero nunca lo podían hacer ante Dios. Y es a eso que apunta Cristo en estos momentos. Por eso Cristo les dice: sepan, señores fariseos, que a Dios no lo pueden engañar, porque Él sabe lo que ustedes aparentan y dicen ser. Él sabe que lo que ustedes aparentan y dicen ser no es verdad, porque Él conoce nuestros corazones. Nada hay oculto a los ojos de Dios. Es una estupidez querer mostrar algo que no somos. Es el peor de los engaños que podemos nosotros comernos. Procurar mostrar algo que no somos. Dios espera de nosotros que seamos sinceros, que reconozcamos nuestras debilidades, que reconozcamos nuestras flaquezas, que entendamos que no somos nada sino por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Cristo les dice: sepan ustedes que ustedes pueden engañar al pueblo, pero no pueden engañar a Dios, porque Él sabe que lo que ustedes hacen y que lo que ustedes muestran no es verdad, que lo que ustedes dicen ser no es cierto. Vaya conmigo para reforzar esta idea a Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo de manera detallada. Dice así, Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón. ¿Cómo es el corazón, hermanos? Engañoso. Luego dice, más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo es el corazón? Engañoso más que todas las cosas y perverso. De eso está hablando el Señor, de lo que es el corazón de los hombres. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Luego hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Y él mismo se responde: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué pretendían los fariseos con su hipocresía y con su apariencia? ¿Engañar a Dios? Si Dios, dice aquí el texto, que Él es el que conoce, Jehová escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Esto debe ponernos a temblar a usted y a mí cada día, hermanos. Saber que con Dios no podemos jugar, que a Dios no podemos engañar, porque Él conoce nuestro corazón y prueba nuestro corazón y dará el fruto de nuestras obras a cada uno, según lo que hagamos. Ahora vaya conmigo a Daniel 2:22. Daniel 2:22, allá delante de Jeremías. Daniel 2, verso 22. Dice así: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Escucharon esas palabras, hermanos? Tan claras y confrontadoras. Hablando de Dios. Dice, Él revela, ¿qué cosa? Lo profundo y escondido. ¿Qué tiene usted profundo y escondido en su vida? Hermano, un día todo saldrá a la luz, porque Él lo va a revelar. Conoce lo que está en tinieblas, es decir, conoce lo que está tapadito, porque con Él que mora la luz. Él es un Dios santo y solo los santos entrarán en el reino de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Estas palabras, vuelvo y repito, deben confrontarnos,
para que nosotros todos los días haya un santo temor, una santa reverencia hacia Dios, porque Él conoce todo de nosotros. Entendamos que el principio del temor a Dios es comprender que Dios lo ve todo y lo sabe todo, absolutamente todo de nosotros. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El texto de Lucas 16, versículo 15, nos dice a continuación: porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Al decirles Cristo que ellos eran los que se justificaban a ellos mismos delante de los hombres, pero no delante de Dios. Porque cuando nos justificamos es delante de ¿quién? De los hombres, no delante de Dios. Por las razones ya mencionadas, porque Él lo conoce todo, porque Él lo sabe todo. Cuando Él les dice esto, mas Dios conoce vuestros corazones, inmediatamente dice: porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La palabra sublime en este texto quiere decir lo más elevado, lo que más me gusta y a lo que más rindo culto. Lo que los hombres tienen por más elevado, lo que más les gusta y a lo que más rinden culto, podríamos traducir ahí. Lo que los hombres tienen por sublime, es decir, lo que tienen por más elevado, lo que más les gusta y a lo que más rinden culto, para Dios es ¿qué? Abominación. Abominación. Esto nos indica que los fariseos en realidad no tenían por sublime a Dios. Lo más elevado, lo que más les gustaba y a lo que más rendían culto era el recibir exaltación de los hombres, alabanza y admiración de la gente. Eso era lo que ellos tenían por más alto y sublime. No solamente el amor al dinero, sino la exaltación de los hombres, la admiración y el reconocimiento de la gente. Ellos, bajo el manto de religiosidad ritualista, en realidad no tenían por sublime la exaltación y la alabanza al Señor, porque ellos amaban el dinero y a su propia exaltación. En otras palabras, ellos se amaban a sí mismos y les gustaba en extremo ser exaltados y reconocidos por la gente. Por eso Cristo, cuando habló a sus discípulos acerca de la limosna, de la oración y del ayuno, dijo lo siguiente. Vaya conmigo allá en Mateo 6, versículo 1. Mateo 6, verso 1, por favor. En el verso 1 de Mateo 6 dice, escuchen con atención: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Escucharon eso, hermanos? El Señor Jesucristo enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros hoy: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, para recibir alabanza y exaltación de ellos. Porque si lo hacen así, de otra manera no tendrán recompensa delante de los hombres, delante de vuestro Padre que está en los cielos. Toda acción y todo lo que hagamos para el Señor no debe ser buscando el reconocimiento y la exaltación de los hombres. Debemos hacerlo todo para gloria y honra de Dios. Y es ahí donde está nuestro problema, ¿sí o no? Es ahí donde nosotros debemos clamar a Dios que nos dé la gracia, hermanos,
de poder desprendernos de esa tentación, de esa avaricia, de ese deseo de querer ser reconocidos y exaltados por los hombres. Porque esa es una tendencia que está inherente a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra condición pecaminosa, corrijo. Está inherente, nos fascina, nos gusta que nos exalten, que nos reconozcan. Somos fariseos en cierta medida. Y eso debemos corregirlo y debemos clamar al Señor para que eso no se dé en nosotros. También Cristo advirtió a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Noten lo que dice Lucas 12:1. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir ¿a quiénes? A sus discípulos primeramente. ¿Para quién es este mensaje primeramente, hermanos? Es para nosotros, no es para aplicárselo al cura, al sacerdote, a los de afuera, al vecino. Es para nosotros primeramente, hermanos. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente. ¿Qué les dijo? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué cosa? La hipocresía. ¿Cuál es la levadura que está guardada en su corazón? ¿Será acaso la hipocresía? Guárdese de ella. Y luego nos da la razón del por qué debemos guardarnos de la hipocresía. Verso 2 y 3. Porque nada hay encubierto, porque ¿qué es lo que encubre lo que somos? La hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Si usted ha hablado mal de mí, un día saldrá a la luz, hermano. Si ha hablado mal del vecino, un día saldrá a la luz, hermanos. No hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Por eso pidámosle perdón a Dios, arrepintámonos de nuestros pecados, para que no sintamos la vergüenza de ser descubiertos en nuestros pecados. Volvamos a Lucas 16. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué es lo que usted tiene por sublime, amado hermano, hermana, joven que me escucha en esta mañana? ¿Qué es lo que usted tiene por sublime? Es decir, ¿por qué? Por lo más elevado, por lo que más le gusta y a lo que más rinde culto. Algunos, lo más sublime, o para algunos lo más sublime, al igual que los fariseos, es la búsqueda del reconocimiento y la exaltación. Usted se conoce, usted sabe. Para otros, lo más sublime es ser el centro de atracción en donde quiere estar, en las reuniones, ser la que ocupa o el que ocupa el primer lugar en las reuniones, en el lugar donde está. Para otros, lo más sublime es tener sexo y dormir tarde. Eso es lo más sublime para algunos, tener sexo y dormir hasta tarde. Para otros, lo más sublime es la búsqueda de dinero para darse gusto en paseos, comidas y lujos. Y para eso trabajan y para eso enfocan todos sus esfuerzos, pero no para el reino de Dios. No está mal que usted pasee, no está mal que usted se dé gusto, pero si usted vive enfocado y enfocado solo en eso, pues eso es lo más sublime, ese es su Dios al cual rinde culto y lo cual tiene por más elevado en su vida. Para otros, lo más sublime es mantener en las redes sociales, chismoseando,
subiendo fotos y mostrando cualquier cosa que está haciendo en su vida. Si hace así, inmediatamente lo suben. Una foto y para el Face, una foto y para el Face. Y muestren y muestren. Y no hace fulanito tal cosa cuando ya lo sabe fulanita. Y así. Y mantienen en eso. Y ese es su Dios y lo más sublime durante el día. Terrible, hermanos. Terrible. Cómo esas redes sociales que pueden servir para mucho bien han influenciado tanto la mente y la vida de las personas, que miro yo ahí en el barrio niñas que parecen zombies con el celular en la mano por la calle. Y el niño ahí en el coche así. Antes no se van a una alcantarilla, se van de narices, hermanos. Yo no sé qué pasa, ¿eh? Pero es que los tiene absorbidos esa cosa, hermano. Las redes sociales son buenas, pero si uno se deja controlar por ellas, eso se convirtió en algo sublime, en algo sagrado, en algo que controla su vida, hermanos. Y lo único, hermanos, es Dios el que debe controlar nuestra vida. Para otros, lo más sublime es mantener en todo momento con el novio o con la novia. Eso no importa el papá, no importa la mamá, no importa los compromisos en la familia. Lo más sublime es que yo esté al lado de él, esté al lado de ella. Y no me digan que no es así. Para allá, para acá, para acá. Y se les pide un favor y nada, hermanos. Y se les dice algo y se ponen bravos. ¿Por qué? Porque lo tienen como lo más sublime, un ídolo ahí. Para otros, lo más sublime es adorar imágenes y postrarse ante ellas. Nosotros ya sabemos eso. A los jovencitos, a las jovencitas les digo en esta mañana, cuídense de no andar teniendo como algo sublime a personas o grupos musicales que tan solo son marionetas del diablo, a quienes el padre de mentira usa para enceguecer los ojos y quitar la mirada del creyente de las cosas eternas. Niñas que se derriten por One Direction. Y así, es que ya, mejor dicho, pareciera que hubieran visto a Cristo, hermanos. No, eso no debe ser así. Recuerde lo que Cristo dice, que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es ¿qué? Abominación. ¿Qué es lo que usted tiene por sublime? ¿Qué es lo que usted tiene en alta estima? Eso es abominación para Dios. Porque esa palabra sublime significa que le quita el lugar y el puesto que le corresponde a Dios. Es un ídolo que compite con el Señor Dios de Israel. ¿Cómo descubrir si lo más sublime que tenemos en nuestra vida, por ejemplo, es el amor al dinero? ¿Cómo descubrir? ¿Cómo confrontarnos? En primer lugar, hagámonos esta pregunta. Hagámonos esta pregunta. ¿Pierde la paz y se pone de mal genio cuando no tiene dinero en el bolsillo? Pregúntese. ¿Pierde la paz? ¿Se pone de mal genio? ¿No lo agarran con nada? ¿Ustedes no caben entre los chiros cuando no tiene dinero? Pues eso es evidencia de que lo más sublime para usted es el dinero, que su confianza no es Dios sino el dinero. Otra pregunta, para saber si lo más sublime que tenemos en nuestra vida, por ejemplo, es el dinero. ¿Su felicidad depende de tener plata en el bolsillo? ¿Su felicidad, su buen humor, su buen trato con los demás depende de tener plata en el bolsillo? Pregúntese eso. ¿Pasa usted por esas crisis en su vida personal? Pues ojo, porque usted está teniendo por más sublime ¿qué cosa?
El dinero. ¿Da por generosidad o lo hace con el fin de obtener más dinero y prestigio? Pregúntese eso. Cuando usted da, cuando usted ofrenda, cuando usted ayuda, ¿lo hace por generosidad o con el fin de sacar también provecho? Eso es ser controlados por el dinero o tener como más sublime y alto el amor al dinero. ¿Le es difícil? Otra pregunta. ¿Le es difícil dar dinero porque cree que le va a hacer falta? ¿Le es difícil dar dinero porque cree que le va a hacer falta? En otras palabras, ¿le es difícil ayudar porque cree que le va a hacer falta? Pregúntese eso. Cada vez que ayudamos, tenga la plena seguridad que lo que usted está haciendo es una inversión. No está gastando, no está malgastando, hermano. ¿Le gusta exigir cuentas de cualquier peso que le da a la mujer o a los hijos o a cualquier persona? ¿Le gusta exigir cuentas? ¿Le gusta exigirlo? ¿Y qué tiene que peso por peso y mostrarle? Eso es tener por alto y sublime el dinero, hermanos. Utiliza la mayor parte de su tiempo preocupándose por las posesiones materiales y aún por eso deja de asistir a la iglesia. Eso es tener por alto y sublime el dinero, las cosas materiales. ¿Qué es lo más sublime? Lo más elevado, lo que más nos debe gustar y a lo único que debemos rendir culto, mis hermanos. Solo a Jesús. Solo a Jesús, nuestro glorioso Salvador, hermanos. ¿Por qué a Jesús? Porque Él es nuestro Salvador. Porque Él dio su vida por nosotros. Porque Él se puso entre el cielo y la tierra para que el juicio de Dios no cayera sobre nuestras vidas. Porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Porque Él se dio en rescate por nosotros. Porque Él venció la muerte, al diablo y el pecado en la cruz del Calvario. Porque Él se sentó a la diestra del Padre y gobierna con poder desde allá. Por tanto, Él es el alto y sublime al que debemos reverenciar y tener en primer lugar en nuestras vidas, hermanos. Solo Él y nada más que Él. A Cristo sea la gloria. Hablemos con el salmista. Mire lo que el salmista anunció. Salmo 131. Versículos 1 al 3. Es un salmo supremamente corto, solo tiene 3 versículos, el Salmo 131. Y dice así, el salmista le habla a Dios, ora con Dios, y dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. ¿En qué no anduvo el salmista? En cosas demasiado sublimes para él. Hay cosas que en realidad son tan atractivas, tan sublimes y altas a los ojos del ser humano, que muchas veces uno se deja cautivar y arrastrar por ellas y comienza a adorarlas y comienza a uno a gustarle. Pero el salmista nos dice ahí: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. ¿En quién debemos esperar, hermanos? Si usted no tiene dinero, ¿en quién debe esperar? En Dios, que Él se lo dará. Usted salga y haga lo que tiene que hacer, pero espere en Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Y en Colosenses 1, versículos 15 al 18, por favor. Vaya conmigo. Colosenses 1,
versículos 15 al 18. Dice así, hablando de Cristo, de nuestra sublimidad, de lo que debemos tener por alto y sublime. Dice así, Él es la imagen, el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo nuestro Señor, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia, es decir, para que en todo Él sea, ¿qué? El alto y el sublime, hermanos. No hay otro ser al cual debamos rendir culto y reverencia y tener en alta estima en nuestra vida, sino solo Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia. A Dios sea la gloria por siempre. Dios les bendiga y les llene de su gracia, haciendo de Cristo lo alto y sublime en su vida diaria y personal. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies y oremos a Dios. Padre Santo, en esta hora de la mañana, bendecimos tu santo y glorioso nombre, dándote gracias por tu Hijo Jesucristo y por la doctrina que nos dejó escrita en la Santa Biblia. Sus palabras son como espada de dos filos que penetran el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuenta. Teniendo esto en mente, Señor, te suplicamos en esta hora que nos asistas con tu gracia cada día, para que en nuestro corazón no hayan ídolos, para que no hayan cosas demasiado elevadas y sublimes en el campo terrenal, que ocupen el primer lugar que solo te corresponde a ti, Señor. Tú debes tener en todo la preeminencia, porque tú fuiste antes de todas las cosas, y todas las cosas en ti subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y si en Él habita toda la plenitud, nosotros estamos completos en Él, y nada nos falta y nada nos faltará, porque Él es el todo y en todos. Bendito eres tú, Señor Jesús. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la grandeza de tu amor y la hermosura de tu santidad. Gracias, Dios. Desarraiga de nosotros todo ídolo y toda perversión, toda hipocresía que nos hace vivir vidas hipócritas, aparentes. Pero tú conoces nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir de una manera tal que te honremos en toda manera de vivir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te bendigo y te doy gracias. Amén.